Antes de comenzar con la etapa de seguimiento y control del proyecto, hay que fijar una línea base de la programación en el proyecto. Pero antes de fijar esta línea base, es necesario controlar que los datos de la programación se ajusten al plazo y al costo presupuestado de la obra. En primer lugar, hay que verificar que la fecha de comienzo del proyecto se encuentre fijada para el 3 de octubre de 2022. Para esto, viendo la pestaña Proyecto, Información de proyecto, en este cuadro se puede constatar que efectivamente la fecha de comienzo programada está fijada para el lunes 3 de octubre de 2022. En este cuadro también hay que controlar que se está utilizando en la programación el calendario creado específicamente para el proyecto. Finalmente hay que verificar que la fecha de terminación del proyecto no exceda a la fecha límite que corresponde al plazo oficial de la obra. Para esto, yendo a estadísticas, en la parte superior del cuadro figuran las fechas de comienzo y fin programadas. Si la fecha de comienzo programada está pautada para el lunes 3 de octubre de 2022 y el plazo de la obra son 9 meses o 270 días corridos, indefectiblemente, para cumplir con este plazo, la obra debe finalizar a más tardar el lunes 3 de julio de 2023. En términos de días laborales, esto obviamente representa mucho menos días, solamente 184 días. Luego hay que verificar que las tareas propias tengan asignados recursos de mano de obra y materiales. Para esto, doble clic en el nombre de la tarea, pestaña Recursos, y en esta tabla se puede verificar que efectivamente la tarea tenga asignados los recursos de materiales y mano de obra, con sus respectivas unidades y con sus costos. Esto es muy importante, que no solamente tengan asignados los recursos, sino los respectivos costos totales. ¿Por qué? Porque estos costos totales asignados a los recursos son los que en definitiva van a reflejarse en el costo de la tarea. Si una tarea tiene recursos asignados, pero estos recursos no tienen costo, por carácter transitivo, la tarea no va a tener un costo. Así que es fundamental que no solo estén asignados el tipo de recursos y las unidades, sino también los respectivos costos. Y esto hay que hacerlo tarea por tarea. Como esto es muy importante, o sea, controlar que todas las tareas tengan un costo, es importante entonces verificar esto de la siguiente forma. Insertar una columna costo, y de esta forma podemos cotejar sencillamente que todas las tareas tengan asignado un costo. Este costo que van a tener asignado las tareas debe ser igual o muy parecido al costo que figura en el presupuesto de costos directos de la obra. Esto es muy importante. En el caso de las tareas subcontratadas, estas tienen asignado un costo fijo, el cual se debe encontrar distribuido entre las distintas subtareas que componen cada subcontrato. Obviamente las tareas subcontratadas no van a tener asignados recursos de materiales ni de mano de obra. Otro control que hay que realizar es verificar que no haya sobreasignaciones en los recursos. Y por lo tanto, estas indefectiblemente se van a producir. Y lo que hay que buscar es de nivelar los recursos de mano de obra, de oficiales y ayudantes. Para ello, la estrategia usual es retrasar alguna de las tareas que tengan precisamente recursos sobreasignados, ¿no? Esta operación debe realizarse sobre las tareas no críticas y propias, es decir, aquellas que tengan recursos asignados, y consiste básicamente entonces en retrasar el comienzo de estas tareas que se encuentran en ese periodo de la obra en el cual varias tareas se están ejecutando en forma simultánea. Otra forma que se puede utilizar en forma simultánea con esta o no,
es ampliar la duración de la tarea. Es decir, que si bien la cantidad de trabajo a realizar es la misma, al dilatarse la duración de la tarea, obviamente la tasa de utilización de recursos por día va a ser menor. Bien, una vez realizados estos controles previos, ya estamos en condiciones de fijar la línea base del proyecto. Para esto, yendo a proyecto, en el grupo programación, establecer línea base. Seleccionamos establecer línea base, proyecta la opción de seleccionar hasta 11 líneas base para el proyecto, obviamente vamos a seleccionar la línea base 0, vamos a dejar tildado para el proyecto completo y aceptar. Bueno, en este momento todos los datos de la programación han sido copiados en los campos de la línea base. Para que podamos ver esto, vayamos por ejemplo a una vista de una tabla, por ejemplo, de programación. Antes de haber fijado la línea base, esta tabla solamente contenía los campos de comienzo y fin, es decir, de comienzo y fin programado. Al haber fijado la línea base, se incorporaron los campos de comienzo previsto y fin previsto. Todas las expresiones en project que tengan incluido el término previsto significa o refieren a información de la línea base del proyecto. Así va a haber, a partir del momento que se fija la línea base, un costo previsto, una duración prevista y, por ejemplo, en este caso, como estamos viendo, un comienzo y un fin previsto. Bien, una vez fijada la línea base, el paso siguiente es establecer la fecha de control del proyecto. Esto en el proyecto se denomina fecha de estado. Para esto, yendo a la pestaña Proyecto, Información de Proyecto, en Fecha de Estado, hay que elegir entonces cuál va a ser la fecha de corte en la cual se va a realizar el control del proyecto. Supongamos que esto ahora comenzó el 3 de octubre, aunque vamos a realizar el informe del estado del proyecto el último día, el 31 de octubre. Lo seleccionamos. Y así quedó entonces establecida como fecha de control el lunes 31 de octubre de 2022. Aceptar. Otro ajuste que hay que realizar es en la escala temporal de la vista GAN. En este caso se está observando que la escala temporal está fijada para un nivel de semanas y días. Bueno, lo conveniente es utilizar una escala un poco mayor, ¿no? En este caso, la escala más adecuada es que esté expresada en meses y semanas. Para esto, entonces, vamos a escala temporal, botón derecho, escala temporal. En nivel intermedio vamos a seleccionar no semanas, sino meses. Dejamos el contador en 1. En el nivel inferior vamos a seleccionar no días, sino semanas. Dejamos el contador también en 1 y aceptar. Bueno, y aquí vemos entonces la vista GAN con la nueva escala temporal. Y la línea roja, que es la fecha de control, ¿no? La fecha de estado, anotada para el 31 de octubre de 2022. Bien, llegado este momento, ya nos encontramos en condiciones de poder empezar a cargar datos del relevamiento de la obra, de lo que está sucediendo en la obra, ¿no? Del avance, del progreso de las tareas. Para esto tenemos que utilizar la tabla adecuada para ingresar esta información y la vista. En este caso, la vista más conveniente a utilizar es la vista GAN de seguimiento. Como vemos en esta vista GAN de seguimiento, que a su vez tiene que estar acompañada de la tabla de seguimiento. En esta tabla de seguimiento se puede observar que se encuentran todos los campos necesarios para ingresar información real del avance del proyecto.
Tenemos comienzo real, fin real, porcentaje completado, porcentaje físico completado, duración real, pero igualmente hay que editar esta tabla agregando un par de campos, que son incorporar el dato o el campo de la línea base, la duración de la línea base. Para esto, al lado de duración real, botón derecho, insertar columna, y vamos a seleccionar duración de línea base. Duración de línea base. Bien. Y aquí tenemos entonces a la vista el campo de duración de la línea base. El otro campo, o la otra columna que es conveniente tener a la vista, es el costo de la línea base. El costo de la línea base, aquí tenemos el costo real y es conveniente tenerlo al lado, ¿no?, del costo real y el costo de la línea base. Por lo cual, botón derecho, insertar columna, y vamos aquí a seleccionar costo de línea base. Costo de línea base. Bien. Y aquí tenemos el costo de la línea base para compararlo con el costo real. Bien, en esta tabla entonces ya está, digamos, adecuada como para poder empezar el proceso de ingreso de información, de datos reales sobre el avance de las tareas. ¿Cuál es la mecánica, cuál es la secuencia que hay que utilizar para ingresar esta información? Bueno, el primer dato, la primera información que hay que ingresar es la relativa a la duración de la tarea. Por ejemplo, aquí en esta tarea, que tiene una duración de 4 días, tenemos que colocar en la duración real la duración transcurrida de esa tarea. Supongamos que de los 4 días se cumplieron efectivamente los 4 días, ¿no? O sea que la tarea está totalmente realizada. Efectivamente debe estarlo porque se encuentra antes, ¿no?, de la línea de estado, de la fecha de control. Entonces, Project lo que automáticamente hace es completar el campo o la columna de porcentaje completado. Este porcentaje completado corresponde a el avance de la tarea en términos de la fase temporal. Es decir, si la tarea tenía una duración prevista de 4 días y transcurrieron los 4 días, es decir, que se cumplió exactamente el plazo previsto para ejecutar la tarea, Project le asigna el 100% de ejecutado. Si en vez de haberse realizado o haber transcurrido los 4 días, hubieran transcurrido un periodo menor, vamos la mitad, Project va a asignar, obviamente, el porcentaje completado que corresponda a esa duración transcurrida. Bien. Esta es muy importante, que primero hay que ingresar, tener en cuenta que primero hay que ingresar la duración real y Project automáticamente va a determinar el porcentaje completado de la tarea. No hacer a la inversa, de ingresar primero el porcentaje completado y luego la duración real, porque si no después, al cambiar la duración real, se va a ir recalculando el porcentaje completado, con lo cual se puede complicar un poco la carga de información. Otro dato que hay que, obviamente, ingresar es el costo real de las tareas. Bien, Project en forma predeterminada determina este costo real de las tareas. Ahora bien, este costo real de las tareas no debemos dejar que lo determine Project, sino que va a ser un dato, una información que va a surgir, obviamente, o que va a provenir de la obra, efectivamente, ¿no? Porque ahí se va a hacer el relevamiento de los datos, de los recursos necesarios que fueron necesarios utilizar para ejecutar la tarea. Entonces, no debemos dejar que Project calcule el costo real de las tareas, lo debemos cargar nosotros. Para esto hay que realizar un ajuste en el Project, hay que ir a archivo, hay que ir a opciones, programación,
y en programación, ir al final, y vemos que aquí dice, está tildado, que Project siempre calcula los costos reales. Bueno, esto hay que destildarlo. Aceptar. De esta forma, Project nos va a permitir cargar los costos reales y no que él los determine. Bien, esto en cuanto a la carga de información real, ¿no? O sea, información de campo que proviene del agua. En el caso del valor acumulado o valor ganado, también hay que realizar un ajuste y hay que presentar la tabla para realizar ese seguimiento del valor ganado. En este caso, la tabla que hay que utilizar, yendo a vista, tabla, más tabla, Project determina al valor ganado valor acumulado. Seleccionamos valor acumulado, aplicar. Bueno, aquí tenemos entonces a la vista la tabla de valor acumulado. En esta tabla también hay que editarla y incorporar algunas columnas que son útiles para hacer el seguimiento del valor ganado del proyecto. ¿Cuáles son estas? Bueno, incluir, por ejemplo, la columna de costo real. En esta vista, en esta tabla de valor ganado o valor acumulado, Project denomina CPF al costo de la línea base. Bueno, vamos a incorporar al lado de esta columna el costo real, una columna que se denomina costo real. Costo real. Y nuevamente, siempre tenemos que tener, digamos, emparejado en las tablas lo real versus lo previsto. Es decir, todos los datos de obra concretos, de lo que se va produciendo en cuanto al avance de las tareas, versus lo previsto en la línea base. Y la otra columna que hay que incorporar en esta tabla de valor acumulado es la referida al porcentaje físico completado, porque el porcentaje físico completado es el que va a permitir que Project calcule el valor ganado. Entonces, este porcentaje físico completado, por ejemplo, lo podemos insertar a la izquierda de esta columna, insertar columna, y vamos a porcentaje físico completado. Bueno, el porcentaje físico completado multiplicado por el costo de la línea base va a determinar el valor acumulado o valor ganado de la tarea correspondiente al periodo transcurrido de ejecución de la obra. De esta forma ya está entonces convenientemente editada esta tabla de valor ganado, la cual ya se puede empezar a cargar la información. También faltaría agregar que tampoco se ven en esta tabla, de forma predeterminada, los índices de rendimiento de la programación y el índice de rendimiento del costo. Bueno, esto sería conveniente ponerlo al lado de la variación de la programación y los indicadores de variación de la programación y de variación del costo. Entonces vamos aquí, vamos a insertar columna y vamos a buscar lo que se denomina el índice de rendimiento de la programación. IRP. Aquí. IRP. El IRP es el índice de rendimiento de la programación, que si recuerdan los conceptos de valor ganado, este era el cociente entre el valor ganado, o VA, valor acumulado, dividido el PB, el valor planeado o valor planificado. Y faltaría incorporar una columna con el índice de rendimiento del costo. Bueno, lo hacemos al lado de esta, insertamos una columna y buscamos el IRC, el índice de rendimiento del costo. El IRC. Como recuerdan, el índice de rendimiento del costo era el cociente entre el valor acumulado
dividido el AC, el actual costo o costo real de la tarea. ¿Mm? Y de esta forma ya está convenientemente editada la tabla de valor ganado para que pueda comenzar a emplearse. Bien, estos son los controles que hay que realizar en la programación antes de fijar la línea base de proyecto y los ajustes que hay que efectuar en el proyecto antes de comenzar con la etapa de seguimiento y control de la obra.